Continuamos en el living, nos metemos de lleno en el panorama internacional. Recibimos a Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Estaremos hablando del G20, de la cumbre que se está desarrollando en Río de Janeiro. También, obviamente, de algunos temas vinculados con Estados Unidos. Hay mucho para hablar. Gracias por acompañarnos. Con todo gusto. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bienvenido. estamos? Muy bien. Bueno, siguiendo de cerca, me imagino, esta cumbre, ¿qué opinas de que no esté nuestro presidente Luis Lacalle Pou, que haya decidido no estar? Bueno, supongo que valoró el hecho de que está dejando el gobierno, de que las cumbres en el G20 son muy políticas y siempre es bueno estar en estas cumbres, por algún motivo decidió no estarlo. Supongo que la valoración que hizo fue que se está yendo y los vínculos a nivel de presidentes en estas cumbres son claramente muy políticos. Aclarar que Uruguay no es parte del G20, Uruguay fue invitado por el presidente Lula, como otros países latinoamericanos. El espacio que se le da a estos países no es discutir sobre la declaración del G20, sino un discurso al final de los 20. Y fundamentalmente lo que es lobby también, ¿no? Es un lobby, claro, lo que sirve es para interactuar con presidentes, para interactuar con presidentes que aún no conocía, como el caso de la mexicana, que el canciller Paganini sí tuvo contacto. Y bueno, pero valoró no estar, supongo que es porque, bueno, es un gobierno que está de salida, envió al canciller Paganini, que sí mantuvo reuniones interesantes con varios países de interés para Uruguay y debe haber pensado que la continuidad institucional y técnica se da a nivel de Cancillería y no a nivel presidencial. La presencia del Mercosur en el G20 está dada por Brasil y por Argentina, con dos agendas antagónicas. Totalmente. ¿No era necesaria la presencia de Uruguay para matizar de alguna manera y hasta desde lo simbólico? Bueno, lo que pasa es que yo creo que Uruguay no puede jugar ese partido, ¿no? También me decían me preguntaban hoy de mañana también, vinculado a que Uruguay tenía que haber ido para intentar mediar con Macron. Claro, que estaba Macron. Estaba Macron sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que la delegación de la Unión Europea va a estar aquí en Uruguay, en la cumbre de Mercosur. Yo me pregunto, ¿Uruguay puede mediar ahí? ¿Uruguay puede desequilibrar a favor de que las negociaciones con Europa? No quiero ser antipático con el tamaño de nuestro país y con nuestro poder real. La fuerza es real. Quiero ser realista, digamos. Sí. ¿Puede realmente Lacalle Pou ir a mediar entre la posición de Milei y Lula con esa visión tan anti-agenda 2030 de Milei, que prácticamente está en desacuerdo con todo lo que plantea el G20, con todo lo que plantea Naciones Unidas? ¿Podemos jugar ese rol? ¿Nos conviene? ¿Conviene en este momento un presidente que está de salida? No sé, es discutible al menos. O lo que está claro es que Macron fue primero a Buenos Aires a discutir sobre la Unión Europea. Se juntó con Milei en Buenos Aires, no vino a Uruguay. Entonces decir que Uruguay perdió la oportunidad... pero es una voz más, o sea, en definitiva. Y desde lo simbólico. Claro. Yo creo que más Desde desde lo simbólico, Uruguay siempre debería estar presente en todas las cumbres. En ese sentido, Lacalle Pou no está presente en esta cumbre del G20, que es una cumbre que no tenemos por lo general oportunidad de estar si no nos invitan. Ahora, el contexto también me imagino que debe valorarse. O sea, estabas entre una semana de las elecciones nacionales, del balotaje, un presidente que se está yendo, y bueno, he decidido entonces no estar presente en el acierto o en el error. Sí es llamativo, sí entiendo que como país chico tenés que aprovechar estas oportunidades, pero creo que hay que valorar también el contexto. Sí, además vos lo dijiste también. A veces es mejor estar en este contexto, no es así. ¿Cómo valorás el resto de las posiciones? Sobre todo la de Estados Unidos, que Biden vuelve a marcar agenda, pero no por los dichos, sino más bien por sus acciones, y acciones que algunos lo toman de forma irónica, y sobre todo en un lugar donde se está manejando mucho, en un mundo muy convulsionado también. Sí, bueno, se va nuevamente, porque Biden había tenido un discurso de cierre cuando gana Trump, ¿no? Un discurso muy bueno, prácticamente sin errores, que sorprendió a todo el mundo. Un discurso muy interesante, además un encuentro con Trump que el mundo valora, la verdad, esa ida a la Casa Blanca de parte de Trump, ese saludo con Biden. Es importante en un país donde la debilidad institucional y democrática venía muy aceleradamente, ¿no? Eso es muy bueno. Ahora Biden, que tiene que ir obviamente al G20 porque es un actor principal y tiene que ir también para, digamos, ver cómo se maneja esa sombra de Trump ya en el poder, como un Milei que prácticamente era el que representaba, ¿no? Eso. Más allá de Italia, porque tuviste que los gestos de Italia con respecto a la agenda son distintos, obviamente, a los de Milei. ¿Por qué? Porque Italia, ¿qué tiene? Y tiene la Unión Europea. Claro. La Unión Europea contiene ese tipo de desbordes, hasta los contiene con Orbán en Hungría. Logra contener la institucionalidad de la Unión Europea, logra contener esos desbordes. En el caso de Milei, nadie lo contiene.
Pero de todas formas, algo positivo fue el pragmatismo de Milei. Saludó a Lula, frío, no frío, pero lo saludó. Apoyó la Alianza para la Pobreza, con algunos disclaimers, con algunos asteriscos. Sí. Criticó todo lo que puede criticar, pero tampoco llamó tanto la atención. Y Biden nuevamente muestra la debilidad, ¿no? Con esos gestos que no están en la foto. Nuevamente se distrae y se desorienta nuevamente en un discurso. Y bueno, pero el mundo ya está pensando en Trump, no Pero está de todas pensando en maneras, Biden. miran, ¿no? Sí, claro. Todo. Claro, porque esa debilidad que muestra Biden no tiene relación con las decisiones que está tomando en política internacional. Claro. Acaba de autorizar, nada más y Exacto. nada menos, hace unos días a que Ucrania pueda utilizar misiles de medio alcance y de largo alcance para atacar territorio ruso, cosa que ya confirmó Rusia que hizo en el día de hoy. Entonces, con lo que eso puede generar en abrir nuevamente otra etapa en la guerra. Entonces, se da esa dicotomía, ¿no? De que vos tenés a un presidente tan débil que lo ves por televisión con esas características, Pero que después... pero tomando decisiones de política internacional Sí. muy importantes. Y obviamente A sin mes- consultárselas a Trump, ¿no? hace Que es ma- quien viene después. Y lo que pasa, Mike, ahí lo que quiere hacer es apurar el apoyo, dar una señal de apoyo a la OTAN y a Zelensky antes de que venga Trump a revisar todo. Porque claramente Trump va a revisar muchas de estas cosas, ¿no? Bien, pensaba un poco en Uruguay, en estos acuerdos, bueno, algunos son de larga data, con la Unión Europea. Sí, hace más de como 20 Más de años. 20 años que estamos hablando de esto. Lo del Transpacífico, algunos acuerdos, bueno, lo que pasó en su momento con China, también ese acercamiento que tuvo nuestro país. ¿Qué tan importante es que se dé continuidad a todo esto, independientemente del gobierno que ingrese, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos justamente en un momento de quiebre, de cambio, ya sea porque continúa la coalición o porque gane el Frente Amplio, pero va a haber otra persona encabezando el país. Sí. ¿Y qué tan importante es la continuidad, ¿no? Es muy importante. Por eso negar algunas cosas que se hicieron me preocupa, ¿no? Tuve alguna discusión vinculada a los posicionamientos de O'Donnell respecto al TLC con China, por ejemplo, ¿no? Un eventual ministro de Economía de ganar Orsi que dice que es una tontería perder tiempo con China. Y bueno, y eso rompe un poco con esa política de largo plazo, que además O'Donnell critica a la posición de este gobierno con respecto a China, pero se olvida que lo de China viene de Tabaré Vázquez, no sé si se acuerdan, digamos. Sí, Entonces sí. había cierto consenso a nivel nacional de que China era importante para unos y para otros. Y ahora estás hablando de un ministro, eventual ministro de Economía, que lo que dice es una tontería, o negar la importancia de los TLCs. Entonces creo que hay que revisar eso, hay que ajustar esa posición de O'Donnell, me parece equivocada, es un error claramente de lectura que comete O'Donnell. Hay que, tanto gane Orsi o tanto gane Delgado, Uruguay tiene que tener bien claro que la apertura tiene una relación directa con el desarrollo económico, la apertura comercial. ¿Y cómo se logra la apertura comercial? A través de acuerdos comerciales, a través de un eventual acuerdo con China, a través de seguir insistiendo en el Mercosur para flexibilizarlo, a través de ingresar al acuerdo transpacífico. Todos estos son esfuerzos que en Uruguay tienen que ser como una política de Estado. Ojalá que no se revisen esos temas, porque revisarlo sería claramente una tontería. La propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio que plantea Delgado, ¿qué te parece? Me parece que no cambia. Lo que tiene que hacer la Cancillería es reformarse. Y no desde el lado del nombre. El nombre a mí me es indistinto. Si querés cambiarlo, pero hace algo más que eso. No me cambies solo el nombre. Reformar la Cancillería. Discutamos dónde queremos tener las embajadas. La relación que existe entre embajadas y consulados. ¿Cuál es nuestra representación en Asia-Pacífico? ¿Qué capacidad tienen nuestros equipos en las embajadas donde tenemos más oportunidad de comercio? ¿Cuál es la carrera de los embajadores? ¿Cómo los tratamos cuando tienen que estar acá en Uruguay? ¿Cómo los formamos? ¿Qué deben hacer para ascender? Es un mundo enorme que no se quiere discutir porque, claro, no es fácil. Es parte de la reforma del Estado, de cierta forma, y nadie quiere reformar el Estado. O sea, ha reformado en algunos puntos en partes, por partes, ¿no? Pero la reforma de la Cancillería, o te diría más, Alejo, yo creo que es más, es la reforma de todas las instituciones vinculadas con el comercio exterior del Uruguay. No es solo la Cancillería, porque es tener un Ministerio de Industria fuerte que pueda responder a los intereses que vamos a tener a la hora de negociar. Un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fuerte, que ha tenido mucho éxito en este periodo en aperturas sanitarias, pero que tiene que tener más equipo. Pero después tiene que tener temas ambientales. ¿Por qué estás discutiendo en la Unión Europea hoy? Cláusulas ambientales, tenemos que tener expertos en esto. Y propiedad intelectual, y más, y más, y más. Entonces, Uruguay 21, agencias. una agencia potente, porque la promoción comercial
es otro gran pilar. De acá en Uruguay, cuando hablamos de gastar en promoción comercial, no, es un disparate gastar en tal feria, es un disparate que tal ministro viaje en ejecutiva para representar a Uruguay. Uruguay tiene que elevar un poquito la discusión y entender que no somos un país de renta baja, que somos un país que tenemos que invertir dinero en promocionarnos en el exterior. Tenemos ese error de conceptos de que nos conocen. En el mundo nos conocen, porque saben algo de fútbol. Sí, por no, Suárez. pero claro, pero ese link que pueden hacer Sí. con el fútbol con Suárez no termina después en la decisión de compra. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que bajar eso a tierra y para eso hay que invertir. Tenemos que sacarnos, me parece, que ese concepto de país chico que no puede invertir en promoción comercial. Entonces un Uruguay 21 fuerte, una agencia fuerte, pero también deberíamos discutir alguien en Uruguay que esté pensando 4 pasos para adelante. ¿Quién en Uruguay está pensando a 25 años para adelante? Y vos me decís imposible, porque estamos con Orsi, con Delgado, cambiamos, no cambiamos. Pero en algún momento tiene que haber la OPP o una agencia de prospectiva con gente preparada, con perfiles multidisciplinarios, ¿no? Sí. Que puedan decir, che, nosotros ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años? Sí, bueno, ¿Cómo vamos a atender las demandas de África dentro de 25 No, años? claro, Porque si no, las va a atender otro. Se suman también otras problemáticas cuando uno mira hacia adelante. Bien lo mencionaste, ¿no? El tema ambiental me parece que es ahí clave y que Clave. se debe trabajar seriamente Clave. por parte del Estado. Y bueno, también la inteligencia artificial, ¿no? Que ya está absolutamente instalada entre nosotros, pero que sabemos que va a avanzar también de alguna forma Bueno, la inteligencia- mucho más vertiginosa de la que conocemos Una inteligencia ahora. artificial que por supuesto va a afectar el comercio, Claro. ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, que tenemos mucho por hacer allí. Entonces todos los negocios ahora son comercio físico, pero también pensado en comercio electrónico. ¿Cuáles son las capacidades de nuestras pymes para enfrentar estos desafíos? Para identificar nuevos mercados. Entonces, tenemos un gran nivel de concentración en comercio todavía, ¿eh? Entonces tenemos oportunidades enormes. Tenemos sudeste asiático totalmente desaprovechado, Asia Central, África. Hay oportunidades que directamente ni siquiera... y basta con mirar lo que exportan otros países que están más o menos en tu mismo lugar y te vas a dar cuenta y decir, che, ¿por qué este país exporta esto a tales mercados y yo no? Eso es algo de gente que se dedica a eso. Tenemos que pensar en eso. No, y después van a decir, bueno, no, porque Uruguay no puede porque es caro producir en Uruguay, porque somos un país caro. Y bueno, discutamos Parte cómo de la hacemos para discusión hacer más es el barato. costo. Entonces, todo nos va a llevar a una discusión que al final es algo que en algún momento va a tener que pasar. El otro día estuvo en Periodistas Álvaro García, Sí. parte de la coordinación programática de las bases del Frente Amplio, y ante la pregunta del tema de la inserción internacional, él hablaba, bueno, de también crear otros mercados para poder venderle al mundo. Y hablaba hasta de la carne sintética, puso el ejemplo de la carne sintética. ¿Entendés que es viable que Uruguay podría incursionar en ese tema? ¿Y por qué lo vas a hacer si tenés un potencial enorme con la carne natural? No sé, que vos incorpores esa variable en... Bueno, vos hablabas en- de innovación recién, en y cómo- hablabas de pensar en el futuro. Pero vos sabés la cantidad de cosas que tenés a nivel de alimentos antes de la sintética. Por supuesto que sí, pero eso me queda la sensación de que si vos tenés un diferencial como tiene Uruguay, histórico, en la carne natural, eso seguramente te salga a competir otro con eso. Vos quizás vas a tener que asumir esa variable como competencia y cómo te puede impactar. Y mucho más con lo asociado a la contaminación con la carne, que se sobreexagera muchísimo, se está trabajando en eso también, ¿no? En certificar que cuánto se contamina, ¿no? Por Sí, el claro. ganado. Claro, Sí, que, sí, esa- por la huella que del es- ganado, que sí. la- que eso es algo importante también de dimensionarlo, aclararlo, Sin certificarlo duda. y trabajarlo. Ahora, nuevos mercados. Esa forma de decir nuevos mercados, sí, pero eso se puede hacer también con acuerdos comerciales. Eso es como buscar, como no podemos hacer esto, vamos a hacer esto. Se deben hacer las dos cosas. Porque eso, Maggie, eso es una innovación productiva. Nadie te impide hacerlo. Es inversión en innovación y desarrollo, ¿no? Es bajar los costos de producción, es intentar captar inversiones para eso. Ahora, esa es una forma me parece, indirecta de decir que como yo no me puedo abrir al mundo, porque sigo con esta discusión del Mercosur sí o no y nadie la quiere dar, y como me parece que el Frente se va a ver tentado de llegar al gobierno, alinearse muy automáticamente al pensamiento de Lula en política internacional, Sí. el temor es que me parece que están diciendo, ok, abrir mercados es mucho más que eso. Sí, claro que es mucho más que eso, pero ojo, que bajar los aranceles para los productos que hoy exporta Uruguay y va a seguir exportando por los próximos 30, 40 años, es central. Y te lo digo específicamente porque incluso desde ambos bloques siempre destacan que la mirada del mundo es una de las cosas que los más los diferencian. Trabajar en lo que es la pobreza infantil, el tema de las cargas, tienen muchas cosas en común, pero ellos entienden que la mirada del mundo o la mirada de cómo... Los diferencian. Exactamente, la apertura Entre es la diferencia. coalición y el Frente Sí, Amplio. y a eso te quería preguntar,
se deslizó el tema de la política internacional del debate, pero no tanto como debería. En un frente amplio que le tira al gobierno con que todas las cosas que intentó hacer están incumplidas y un gobierno que ha admitido falencias en este sentido. ¿Por qué no formó parte de la discusión? Y porque la población, bueno, iba a decir los periodistas tampoco lo solicitan y yo estoy acá hablando de este tema. Totalmente, un atrevido. Sería injusto, ¿no? Pero a ver, vamos a decir, no es un tema importante para la población, porque yo creo que la población no hace el link entre el desarrollo, el ingreso que entra al bolsillo y la apertura comercial. Tenemos que trabajar más en eso. Por eso hay el esfuerzo de explicar. No estuvo en el debate la discusión de inserción internacional. Directamente no estuvo. Hay una sola mención de Orsi a Uruguay 21 y hay una mención de Delgado muy rápida a CPTPP, China y el Acuerdo de Mercosur Europeo. Sí. Rapidísima. Después, nada. Cuando es un tema central para un país de las características de Uruguay. Sí. Entonces yo creo que es la población que demanda otra cosa. Está preocupada por la seguridad, está preocupada por la economía, estará preocupada por la educación, naturalmente por el tema de las jubilaciones, pero no están preocupados por este tema. ¿Por qué? Porque no logramos ponerlo arriba de la mesa. No logramos que esto sea un asunto de central importancia. Entonces... Bueno, pero en el compromiso por el país es el segundo capítulo. El tema de la inserción. Entonces, está... Pero después no se baja... No es a vos a la pregunta, es a los comandos. Exacto. Pero evidentemente hay una incongruencia en los discursos. Yo creo que hay una incongruencia y además es importante aclarar que no tienen pensar, porque en muchos lugares, en muchos asuntos piensan igual, en esto no, ¿eh? Porque no es lo mismo la visión. Sí. Claro, no, yo creo que hay que ser muy claro con esto. La visión que tiene Delgado sobre la apertura internacional es muy distinta a la que tiene Orsi, especialmente con lo que refiere al Mercosur. Vos automáticamente vas a un delegado que va a intentar jugar con Milei la mayor presión hacia Lula para reformar el Mercosur o para flexibilizarlo, y vas a esperar que pase algo en el CPTPP, y vos tenés a un Orsi, pero lo está adelantando Done. Lo más importante que has tenido en este periodo es el apoyo de Uruguay a cerrar un TLC con China, y O'Donnell te dice que es una tontería. Entonces, eso es la información clara. O sea, vos vas claramente hacia un frente amplio que va a mirar a Lula y va a decir, bueno, yo soy mercosuriano, me quedo con Mercosur, me alejo de las aventuras de Milei, me voy con Lula y espero a que pase algo con Lula, que será la Unión Europea, o será lo que sea. Algún día va a pasar algo. Sí, claro. Porque hasta por osmosis las cosas terminan pasando. Tiene que cerrar. Pero pasa a ser insoportable ya, ¿no? Porque año tras año, más empresas quedan afuera del mercado porque tienen que pagar 15, 20% de arancel y el resto de los competidores no. Es así de sencillo. Hay muchas más complejidades, pero para que la teleaudiencia lo entienda, si vos estás medio justito en la competitividad, en el precio de un producto para venderlo en un mercado, tu competidor, que además está más cerca, porque Uruguay está lejos del mundo, estamos lejos de los centros de consumo a nivel mundial, si vos tenés que pagar un 20% de arancel y el de al lado paga 0, queda fuera de mercado. Es así de sencillo. Después agregarle normas sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, las normas llamadas emergentes, donde están las cláusulas ambientales. Entonces es muy difícil competir así. Entonces lo que yo digo es un país caro. No queremos discutir tampoco por qué somos caros. Un país que no tiene acuerdos comerciales. Y bueno, y está bravo ser una empresa. Imposible. Bueno, está bravo ser una empresa en Uruguay, una empresa exportadora en Uruguay, La verdad que está bravo. Yo felicito siempre a todos los empresarios. Tuve muchos años de Cámara de Industria y aprecio mucho a los empresarios, tanto los que importan, los que exportan, porque no es fácil hacer negocios en Uruguay, porque todavía el Estado no ha logrado darles una base mínima de mejora de competitividad en lo que tiene que ver con los accesos a mercados. Pensaba que cuando uno ingresa a otros mercados, no solamente con productos, sino también con servicios, que eso también ha crecido muchísimo. Claro, ¿no? que no es bajar aranceles, pero es cómo lo presto, te digo si lo podés prestar y cómo lo presto. ¿Cómo? Eso también se regula en un tratado. Y tampoco lo tenés. ¿Y cuánto hablamos de servicios? Hablamos mucho del software porque no tiene estas implicancias en términos de cómo lo presto y bueno, las ventas a Estados Unidos de software que son tan importantes. Hay muchos más servicios y hay servicios que deben ser regulados y se regulan también en el marco de los tratados de libre comercio. Entonces, claro, yo cuando se plantean estas discusiones en pleno siglo XXI... El tema de las patentes ayuda. El tema de las patentes también es algo que se negocia también en los tratados de libre comercio. Entonces, cuando vos cuestionás un instrumento de esta importancia, que además ha sido de los más importantes en la globalización económica, y bueno, sí, un poco me preocupo. Hoy escuchaba a Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, hablar del crecimiento económico del país, que dependía eso de factores externos, mucho, y tiene relación con lo que venías diciendo, y al mismo tiempo el dólar, que también tiene que ver con factores externos, y particularmente hacía mención a lo que puede ser el fenómeno Trump, o el segundo periodo de gobierno de Trump. ¿Qué
¿qué podés adelantar o qué te parece a vos que va a ser esta segunda gestión y qué impacto puede tener para nuestro país? Y bueno, ya hay impactos con el dólar, ¿no? Por cómo han reaccionado los mercados a partir de Trump, ¿no? Y esos impactos van a estar dependiendo qué política sigue, especialmente con las tasas de interés, ¿no? Hay que ver, hay que esperar que Trump asuma, hay que esperar también que, que los mercados vean confianza. Por supuesto que algunos sectores tecnológicos y su vínculo con Elon Musk y que están viéndose confianza. Por supuesto que las grandes empresas están viéndose confianza porque Trump va a hacer cualquier cosa menos poner impuestos a las grandes empresas. Totalmente, entonces ahí ya hay un efecto, por supuesto, en las bolsas tecnológicas, en la bolsa de las empresas tecnológicas y también puede haber efectos en el dólar. Ahora, en términos más de mediano y largo plazo, hay que esperar que asuma. Y hay que esperar a ver cuáles son sus primeros pasos, ¿no? Porque es un Trump que probablemente nuevamente cuestione el cambio climático, vaya en contra de los organismos internacionales, hay que ver qué solución busca a las guerras. Porque digo, ojo, ¿no? Se va a sentar a hablar con Putin, le va a dar el 20% del territorio, casi 30% que ya tiene Putin de Ucrania, cómo va a ser la relación con la OTAN, cómo va a ser su proteccionismo no solo con China, con la Unión Europea, con México. Es una gran cantidad de temas que sí pueden generar inestabilidad. Por supuesto que una decisión de proteccionismo general de Trump, subiendo los aranceles al 20% para todo, va a generar un efecto complicado también. Ignacio, perdón. Y nos puede afectar, ¿no? Brevemente, pensé que tenemos que cerrar, pero ¿cuánto puede ayudar al Mercosur, al bloque o a los vecinos la relación de Milei con Elon Musk y, por transitiva, con Trump? ¿Puede ayudar en algo o es...? Y agregarle Marco Rubio ahora, ¿no? También. Que es un gran fan de Milei. Milei está de buenas, está contento, está canchero, está cheronca. Está teniendo la ola a su favor con todo esto. Claro. Hay que ver si esto es institucional o es personal, ¿no? Ojalá Milei vaya asimilando el pragmatismo, la institucionalidad y ver cómo esta relación con Trump y con Elon Musk y con Marco Rubio favorece a Argentina desde el punto de vista institucional y después, por derivada, nos pueda favorecer a nosotros. Hoy creo que es apresurado esta relación que está surgiendo y el viaje de Trump recientemente a Estados Unidos y esas fotos con Elon Musk y con Trump, la posible visita de Trump a Argentina. Es probable que veamos próximamente a Trump bailando tango en Buenos Aires. Ahora, todo esto que está teniendo mucho por la prensa en Argentina, está teniendo mucha ebullición y me parece que quizás algo de sobreexageración, puede ser positivo. En muchos asuntos pueden ser positivos, pero deben institucionalizarse. Claro. Deben sacarse... Concreciones. Debe ser algo concreto, no tan personal, y lo que queremos ver es eso. Queremos ver a una Argentina que logre un vínculo muy bueno con Estados Unidos y con Trump, y por supuesto con lo que pueda suceder con Elon Musk, con el litio, las inversiones en Argentina, todo eso. Pero también, ojo, tenés en contrapartida un Lula que no le gusta nada de esto. Claro. Porque Lula siempre quiere ser el líder. Y es lo que buscó ahora la cumbre del G20 con su alianza para la pobreza. Y por eso presionó mucho para que firme Milei, que firmó. Con algún disclaimer, con algún asterisco, pero firmó. Entonces, me preocupa un Lula que no va a estar nada cómodo, como siempre ocurre, de que Argentina quiere ocupar el liderazgo global y su relación con la primera potencia a nivel mundial. Y lo mira Lula así, que por transitiva, va a decir a todo que no. Entonces, una cosa es cómo te podés beneficiar Uruguay de algo de esto. Y depende de quién gane en nuestro país y también. después el Mercosur. Y depende de quién gane en Uruguay, porque por supuesto que Orsi estaría mucho más incómodo con Milei, más cómodo con Lula, y Delgado más cómodo con Milei que con Lula, pero con más posibilidad de tener buena relación con los dos. Lo que siempre nos ha pasado por ser el hermano pequeño, digamos. Y bueno, medio, estamos ¿no? en el medio y estamos siempre viendo una película de cual no somos actores. Totalmente. Ignacio, gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte siempre. Gracias, un gusto. Gracias.